Bueno, y como anunciamos al inicio de Tribuna, ahora recibimos al destacado periodista, analista en temas de Oriente Medio, con décadas de estudio y experiencias en medios internacionales, Gabriel Ben Tasgal. Estará la próxima semana aquí en Asunción hablando sobre mitos y realidades sobre el conflicto árabe-israelí. De manera que agradecemos el tiempo, la presencia, esta entrevista con Gabriel, quien nos acompaña vía Zoom. Gabriel, gracias por estar con nosotros. Un placer, don César. Gracias. Bueno, Gabriel, ¿ya estuviste en Asunción alguna vez o sería tu primera visita? Creo que es la número 20. Bu- Bueno, estaremos hablando sobre, sobre mitos y realidades sobre el conflicto árabe-israelí. Cuando hablamos de mitos y realidades, ¿cómo podemos diferenciar, dividir cuáles son mitos y cuáles son realidades, Gabriel? Mira, te digo un mito fundacional y fundamental cuando se habla del Medio Oriente. Se cree que las naciones son importantes, que los estados son importantes y la identidad primaria de la gente en Medio Oriente es su pertenencia a un clan y a una religión. O sea, la religión es muy importante. Por lo tanto, los conflictos son no entre países muchas veces, sino entre grupos y entre sectas de alguna manera. Y lo segundo, e incluso más importante, específicamente sobre el conflicto palestino-israelí. En la academia y muchos también periodistas analizan que el conflicto es por tierras, porque los educaron que los conflictos son por cosas materiales, tierra, agua, petróleo. El conflicto palestino-israelí esencialmente es un conflicto religioso desde la óptica árabe musulmana. Desde la óptica judía puede ser territorial. Debido a que es un conflicto religioso, es tan complicado de solucionar. Justamente es un tema interesante, Gabriel, para lo que nos gusta ver acá, por lo menos para los que no tenemos ese profundo conocimiento sobre la cultura israelí o la cultura árabe. En Semana Santa o nuestra Navidad cristiana solemos ver el éxodo o digamos, la expulsión incluso desde Egipto de los judíos. Esta, ¿Este conflicto de hoy tiene que ver con esa parte histórica o eso es uno de los mitos? No, seguro que no nos tenemos que remontar tan atrás, porque el Islam, que en este caso creo yo, en su versión radical, es el principal agresor. O sea, el radicalismo islámico, ya sea Hamas, Hezbollah o países como Qatar, Turquía, que son países radicales islámicos, agreden no solamente a los judíos o al Estado de Israel, agreden principalmente a los musulmanes no radicales, que son los principales, los que sufren ese acoso. Otro grupo que sufre mucho por el radicalismo islámico son los cristianos, que en el Medio Oriente no pueden vivir porque se los persigue justamente por ser cristianos. Entonces, ¿cuándo comienza todo el fenómeno actual? Mira, yo creo que tenemos que diferenciar que el Islam como religión nace en el año 610 al 622. 622 es la cifra oficial, pero el radicalismo islámico se dispara a partir de la Primera Guerra Mundial, cuando Inglaterra y Francia conquistan el Medio Oriente. El radicalismo islámico es una respuesta de una religión que se considera única y superior ante la conquista de Occidente. Justamente te quería preguntar sobre los orígenes de este conflicto, ¿no? O sea, ¿cuándo realmente podemos hablar de un antecedente histórico cuando se remonta el conflicto o dependiendo de donde uno mire también? Mira, si tú compras mi tesis, y que es de hecho una tesis que no conozco ningún especialista en Medio Oriente que te diga algo diferente, que el conflicto es religioso, entonces hay varios conflictos. Primero, ¿cuándo nace el conflicto con Occidente en sí? Bueno, muchos lo fechan como la época de las cruzadas en el siglo XI. Ahora, el conflicto palestino-israelí comienza especialmente cuando se gesta una identidad nacional árabe-palestina. Y eso ocurre entre 1948 y 1967. Dentro de los propios palestinos existe un conflicto entre radicales islámicos
sea Hamas o la Yihad Islámica, y no radicales islámicos, que puede ser la autoridad palestina. Ese conflicto también existe. Ahora, el último conflicto que te acabo de señalar, no el palestino-israelí, sino entre radicales islámicos y no radicales, lo ves en un montón de países del Medio Oriente. Y no solamente aquí. Por ejemplo, ¿te acuerdas del conflicto de ISIS contra todos los musulmanes que no creían en ISIS, lo que hacía ISIS con ellos? O sea que es un conflicto mucho más grave. Y el conflicto que empezó las cruzadas lo ves también reflejado en conflictos entre musulmanes y europeos cristianos que captaron un montón de musulmanes y ahora se preguntan si es que Europa no está cambiando su fisonomía debido al arribo de tantos musulmanes. ¿Cuál es el rol en este caso de la comunidad internacional? Hablamos un poco desde las medidas, desde esos diferentes países. Obviamente hablaste un poco de todo lo que son los países árabes, musulmanes, Irán, pero ¿y el resto de los países qué rol tienen en esto? Bueno, vamos a diferenciarlo de dos maneras. El Medio Oriente hoy creo que lo podemos identificar cuatro fuerzas políticas. La primera, el mundo chiita, musulmán chiita, que es Irán, Irak, Siria, el Líbano a través de Hezbollah. Una isla pequeña llamada los Hutíes en Yemen. Todo eso es la media luna chiita. Hay un segundo grupo que son grupos radicales islámicos que quieren crear un califato religioso. En ese punto entra Hamas, Hezbollah, ISIS, Al-Qaeda. Hay un tercer grupo que son países muy radicales, como Qatar y Turquía, que fomentan el radicalismo, pero que no lo ejecutan de forma directa. Y por último tenemos países sunitas no radicales, o que van en vías de moderación, como Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Egipto, Jordania. O sea que esas son las cuatro fuerzas en el Medio Oriente. Detrás de eso hay otros países y una comunidad internacional representada en la ONU. La ONU, lamentablemente, es el reflejo de 193 países, de los cuales aproximadamente 130 no son democráticos y son islamofascistas. Entonces, si tú quieres hacer carrera en la ONU, que es el epítome de la inmoralidad, bueno, tienes que hacer un montón de declaraciones y actos que te rebajan moralmente. Entonces, si tú quieres ser secretario general de la ONU, como es Antonio Gutiérrez, vas a tener que justificar lo que hizo Hamas y decir que Hamas no es que es radical islámico y que quiere aniquilar a todos los judíos y a los cristianos del Medio Oriente, sino que lo hizo por ocupación. Decir tal barbaridad fáctica es una inmoralidad, pero él lo tiene que hacer para poder contentar a la mayoría de países de la ONU que son islamofascistas. Y justamente hablando de ONU, hablando un poco de lo que es el mundo, ¿qué papel juegan los medios de comunicación? Porque a veces vemos dos medios y parece que vemos dos historias muy distintas. O sea, cada uno tiene una narrativa muy distinta de lo que sucede en el mismo lugar. Sí, totalmente. En general, lamentablemente, y especialmente los medios de América Latina, no tenemos acceso a información que no provenga, por ejemplo, en la Franja de Gaza, de Hamas, por un lado, y por otro lado, de las Fuerzas de Defensa de Israel. O sea, son informaciones prácticamente oficiales, porque casi no hay periodistas independientes que estén adentro de la Franja de Gaza. Lo que están adentro de la Franja de Gaza son palestinos que filman para la causa de Hamas y que filman para medios de comunicación occidentales. Lo que es imperdonable, César, es que periodistas profesionales citen y repiten datos que les da y les facilita Hamas, teniendo en cuenta que una persona que medianamente se interesa en la ideología de Hamas debería saber que mentir en el Islam radical está permitido. Se puede mentir porque Mahoma mintió. El término en árabe es taquía. Se puede mentir. Entonces, cuando jamás le dice al periodista, te voy a dar un ejemplo de una televisión a la cual considero especialmente nefasta, la televisión española, TVE. Cuando jamás le dice a TVE, le dice que hay 45.000 muertos en la Franja de Gaza, que son todos civiles y niños inocentes, y el periodista tiene cero conciencia dogmática de Hamas y repite esas cifras, entonces el periodista es de alguna manera visto por Hamas como un aliado de él.
Y por otro lado, es cierto, las cadenas de televisión y los periodistas que tienen tendencias woke no van a informar igual que un periodista profesional que aspira a buscar la verdad. Vuelvo a repetir, aspira a buscar la verdad porque quizás no la vas a encontrar la verdad, porque además tienes que buscar un montón de información y profundizar en todos los temas. Pero la aspiración a intentar ser justo y a decir la verdad también es una cualidad que debería tener un periodista. Mientras que muchos periodistas de ambos lados de los extremos, pero te tomo un ejemplo, periodistas woke, van a utilizar los medios de comunicación para intentar imponer una agenda basadas en narrativas y no en ningún tipo de hechos. Y en ese sentido, la audiencia se da cuenta cuando un canal te quiere vender algo y cuando no, y cuanto más lejos es el problema, más fácil entonces es vender esas narrativas. Porque es más difícil para un ciudadano paraguayo que le vendan una mentira si él vive en Paraguay. Pero si le hablan de lo que ocurre en Medio Oriente, es más fácil engañar a la gente. Volviendo a lo que es la parte de mitos y realidades, quiero remontarme un poco a la parte histórica. Hace poco terminé de leer el libro Mi vida o My Life de Golda Meir y ella insistía mucho ya en ese libro de hace un par de años atrás, lo que ella consideraba que era un mito, que era la invasión de los judíos de la diáspora que fueron a Israel, porque ella decía, compramos cada metro cuadrado los terrenos, y creo que no se suele hablar mucho de eso justamente, Gabriel. Por supuesto, pero además hay varios mitos del libro Mi vida de Golda Meir, ¿eh? Por ejemplo, ella también dice que no existe un pueblo llamado Palestina. Ella lo decía en un momento determinado, ella decía, yo soy Palestina, Sí, porque el nombre Palestina es un nombre romano. Los romanos, para humillar a los judíos, colocaron en un territorio el nombre Palestina en honor a los enemigos bíblicos de los judíos, los filisteos. Y también le cambiaron el nombre a Jerusalén, le pusieron de nombre Aelia Capitolina. En árabe la palabra Palestina no se puede decir. La P al comienzo de una palabra no suena, suena B. Entonces te van a decir Palestina. Ahora, tú te imaginarás que si ese es el nombre, no puede ser un nombre de... Tú no le pones a un país un nombre que no puedes pronunciar. Entonces, el nombre es europeo. Cuando los británicos en 1918 volvieron al Medio Oriente, volvieron a utilizar el nombre romano, volvieron a utilizar el nombre Palestina. Entonces, Golda Meir te va a decir, yo soy Palestina. Si la Sinfónica de Palestina era la Sinfónica de los judíos. ¿Por qué los judíos no utilizaban el nombre Palestina entonces? Porque era una especie de premio a los romanos, a Adriano el emperador, premiarlo por haber humillado a los judíos. Entonces dicen, nosotros no somos Palestina, somos el reino de Israel, o sea, somos descendientes del reino de Judea y del reino de Israel. Entonces Golda te decía eso por un lado. Y por otro lado, lo que dice Golda es real, los judíos compramos la tierra, dice Golda, del imperio otomano, que era el que estaba antes de los británicos, y fuimos comprando territorio, y el territorio que no compramos era territorio público del Imperio Otomano y después pasó a ser territorio del Imperio Británico y después fue dividido por la ONU en territorio para los judíos y para los árabes. Los judíos aceptaron el territorio y crearon un Estado propio, los árabes no aceptaron el Estado y quisieron destruir al Estado judío. Eso es un punto importante que dice Golda Meir también. Toda tu identidad nacional de los judíos se basa en construir un Estado propio. Y toda la identidad palestina se basa en destruir lo que construyen los judíos. justamente para los que tuvimos el privilegio de haber estado en algún momento, tanto en Israel como en Palestina, en mi caso, becado por Mashaf, para conocer la realidad y los conflictos en medios de comunicación. Una de las preguntas que me quedó cuando le hacíamos a uno de los historiadores que nos acompañaban en Israel era, ¿cuándo terminará este conflicto? Y nos decían, me temo decir que nunca, porque estamos hablando de un conflicto religioso. ¿Cómo ves hoy esa pregunta cuando te hago, Gabriel? ¿Cuándo termina este conflicto? Debido a que es un conflicto religioso, ¿tiene algún tipo de solución? A ver, César, tú has nacido cristiano, católico, cristiano, ¿verdad? Has venido de una familia cristiana, supongo. ¿Estamos de acuerdo? Así es. Dime una cosa, ¿es lo mismo una persona cristiana hoy
que un cristiano en la época de las cruzadas o de la Inquisición? Absolutamente no. O sea, ¿Y qué pasó en el los camino? cristianos tenemos vergüenza de lo que pasó en esa época, o sea, estoy seguro. O sea, por Y- algo el Papa pidió disculpas. Exactamente. ¿Qué pasó en el camino, César, entonces? Las religiones se modernizaron, evolucionaron. Entonces, el Islam también ocurrirá algo parecido. Lo que ocurrió con el Islam fue que nació siendo una religión que se veía como la única verdad y que fue evolucionando y en la Primera Guerra Mundial se extremizó y explotó en los años 70 y en los 80 se crearon los grupos radicales islámicos. ¿Se puede volver a moderar la religión? Por supuesto que sí, pero depende de los propios musulmanes. Cuando la ONU felicita lo que hace Hamas, lo que le está diciendo es que su visión del Islam es la correcta, cuando la mayoría de musulmanes no piensa como Hamas, y no piensa como ISIS, y no piensa como Al-Qaeda, y quiere vivir en coexistencia con otras religiones. Entonces sí se va a solucionar, pero para eso tenemos que saber algo claro de religión. Lo explico en 2 palabras, César, porque es importante. Todo radical islámico considera que todo lo que hizo Mahoma y todo lo que dijo Mahoma es perfecto. Es en árabe masum, imitable. Entonces, ¿qué hizo Mahoma durante su vida? Hizo varias cosas, entre ellas firmó un acuerdo con una tribu de no musulmanes por 10 años en una tregua, Utna en árabe, en el año 628. Mahoma el segundo año violó la tregua y conquistó la ciudad de la Meca mintiendo. Le preguntaron a Mahoma, ¿por qué usted mintió? Porque se puede mentir para favorecer al Islam. ¿Te acuerdas lo que te conté antes de Hamas? Y segundo, ¿pero entonces usted firmó una tregua? Sí, las treguas existen para ser violadas cuando favorece al Islam. ¿Qué significa esto? Que si tú eres muy fuerte, pueden firmar una tregua contigo. Lo que tú tienes que hacer es seguir siendo muy fuerte para que no les convenga violar la tregua. Nosotros vamos camino a una tregua que para mí va a durar quizás 1000 años, siempre y cuando Israel sea fuerte. Bueno, realmente qué gusto y qué ganas de estar. Ya me anoto, obviamente, Gabriel, porque hablamos solamente de un anticipo de lo que va a ser esta charla, mitos y realidades sobre el conflicto árabe-israelí, contigo, Gabriel Ventasgal, que va a estar el próximo martes 26, 17:30 en el World Trade Center acá en Asunción. Hay cupos limitados, yo me anoto y espero estar ahí para escucharte en vivo y en directo, Gabriel. Un abrazo, César. Gracias por la entrevista. Muchas gracias. Decíamos, esto es apenas el inicio, sería el calentamiento de lo que va a ser esta charla, mitos y realidades sobre el conflicto árabe-israelí, con Gabriel Ventasgal, destacado periodista con quien acabamos de hablar. Él está ahora mismo en Buenos Aires, pero nos estará acompañando el martes acá en Asunción. Y, por supuesto, querés escucharlo, fíjate en nuestras redes cómo participar, porque hay cupos limitados. Llegamos hacia el final de tribuna. Hablamos justamente del otro lado, estuvo el embajador de Gran Bretaña en Paraguay. Él es originario de Irán. Qué paradoja, justamente acá nos hablaba el estudioso del conflicto árabe-israelí sobre el conflicto que representa Irán. Bueno, el embajador tiene origen, pero es británico, obviamente, y representa hoy a la corona británica. Posteriormente hablamos con Almendra Espino y Rebeca Vareiro sobre lo que es esta obra de teatro que se estrena en los próximos días en el Arlequín Teatro y el calentamiento, el avance de lo que va a ser esta charla sobre mitos y realidades sobre el conflicto árabe-israelí que se estará realizando la próxima semana en Asunción. Llegamos hacia el final de tribuna. Hoy no nos acompañó Gloria de la Gracia, quien dispensamos por sus labores en el Instituto Nacional de Salud. Nos reencontramos la próxima semana.